aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Cada vez más seguidores, cada vez más información en tu entorno y siempre mis mejores deseos para que este año 2019 sea tu año. Y yo creo que tendrás un puesto muy importante en México para acabar con la corrupción de este país, que tú sí lo harías. A ti no te tiemblan las piernitas ni tantito. Pues mira, primero feliz año a ti y a todo tu auditorio. Yo creo que es un año muy difícil, es un año pesado. Ya vimos ahorita pues cómo se arranca tambor batiente. Realmente este asunto ya de la gasolina, en la mañana en la conferencia del presidente de la República ya dieron datos duros, ya habló Santiago Nieto con datos duros de la Fiscalía de Hacienda, realmente no están los números fríos. Y yo creo que ya lo que sigue es el trabajo de la Fiscalía, lo que ya sigue es la consignación de los responsables. Al final de cuentas, si no hay una consignación de los responsables, pues la gente no va a entender qué es lo que se está siguiendo. Hoy se dio en el Washington Post y se dio en varios medios y en el país, se dijo que más que la crisis de gasolina, una crisis de comunicación. Yo así estoy viendo tal vez este error no calculado, porque al final de cuentas es gasolina, lo que el problema es la distribución. Ya se reconoció que fue una mala decisión, literal, se pidió una disculpa por parte de la Secretaría de Energía. Ya se sabe que pues no compraron a tiempo los buques en Estados Unidos y pues el desembarque apenas vienen para acá. Esto se normaliza de aquí al día viernes. ¿El problema cuál es? El problema es la desesperación de la gente, así como hay gente que ha estado aguantando vara, así como hay gente que aguantamos una fila de 4 o 5 horas para cargar gasolina, pues también es cierto que pues, lo que queremos ver son resultados, queremos ver realmente la consignación de los responsables, porque ¿a quién se le va a cargar todo esto? Digo, ya Homero de Champ ya se amparó, ya el presidente de la República salió a decir que no tenía nada contra él, hay varias denuncias penales por parte de los sindicatos, eso es lo que hay. Aquí lo importante es, pues yo creo que aquí es hora que entre ya la Fiscalía, literal, que ya empiecen a tomar carpetas de investigación, que empiecen a llamar a los responsables. Un gran robo de partes del combustible del Huachicol se daba en las gasolineras en varios estados del Bajío, en los cuales no le compraban a Pemex hace 4 o 5 meses, pues entonces es lógico, si no le compras a Pemex, ¿de dónde sacabas el producto, no? ¿Qué vendías? O sea, era obvio pues, que vendías Huachicol. Yo creo que aquí lo que sigue ya es lo penal, las carpetas de investigación, realmente que se den con datos duros. O sea, ¿se van a agarrar a los líderes del Huachicol, sí o no? Sí, sí. O sea, sí está... Sí. A ver, ¿no se compró el abasto suficiente en diciembre Sí, no sé. de gasolina? Entonces, la circunstancia que estamos viviendo, de lo cual se tomó la medida de decir parte de esto es para detener al Huachicol, lo cual todos estamos de acuerdo. Así es. Y sí van a caer cabezas del Huachicol. Sí, así es. O sea, ya los números ya se empezaron a dar, ya fluyeron los números de Hacienda reales, cuáles son, quiénes son los empresarios. Hay en el país, para que la gente tenga una idea, hay más de 11.350 estaciones de gasolina. 11,000. Más de 11,000. Ese es. ¿Quién tiene el censo? La Profeco, porque la regula la Profeco, a través de la Dirección de Combustible. Yo he dicho desde hace 3 años, he venido denunciando, que la Profeco te cobran de 13 a 16 mil pesos por estación para que no te revisen. ¿Cómo? Sí, yo siempre lo he dicho, lo he declarado desde hace 3 años. Entonces la Profeco lo que hizo fue hacer una transinstitucionalizada, porque no te revisa si tú le pagas una cuota de compensación, y estas cantidades eran más de 300 millones de pesos que se iban directamente a Los Pinos, porque el director de combustibles y su procurador lo ponían siempre desde Los Pinos. Y cada que ibas y denunciabas, pues automáticamente te paraban en seco porque el orden era de Los Pinos. Por eso el presidente de la República comentó claramente que el negocio estaba desde Los Pinos. Pemex y Profeco son la mancuerna perfecta para hacer este robo a la nación. Ahora bien, de todas las gasolineras que había en el censo que hay, la Dirección de Operatividad lo que hacía era que revisaba a las que no le pagaban y les permitía vender litros de 800,000 litros. Entonces es un robo al consumo. El artículo 253 en la fracción tercera del Código Penal te dice los robos al consumo cuando te den menos de lo establecido. No ha habido una consignación penal en 15 años por parte de un líder gasolinero. Si tú ves las redes sociales, el de Amegas de Jalisco declaró que había gasolineros que están metidos en el narcotráfico del Huachicol. Y ya lo dijo abiertamente y que nunca hizo nada la autoridad.
Ya están los números ahí. O sea, Andrés Manuel está haciendo lo correcto con este desabasto. Lo correcto con el desabasto, sí. El problema fue que le hubieran avisado a la población qué es lo que se iba a hacer. Mira, dice el arte de la guerra de Sun Tzu. Si el enemigo es igual a ti, pelea. Si es menor que tú, pues aplástalo. El problema es que aquí no hubo una planeación, no hubo una medición de ver el tamaño del problema. México únicamente tiene reservas para 2 días, nada más de gasolina. Estados Unidos tiene para 8 meses, para que le vayan midiendo el agua a los camotes. No, bueno, pues estamos hablando entonces, si en 2 días, por eso viste el escándalo, solamente aguantamos 2 días. O sea, no se aguantan más en este país. Pero ya esta semana se regulariza. Salieron 3,500 pipas de Minatitlán a la Ciudad de México. La Ciudad de México lo que se va a reabastecer porque obviamente pues, es el centro del país. Aquí está el de abasto, aquí se mueve todo. Y después de aquí se van a empezar a regularizar problemas en Guanajuato, donde ya hay sin gasolina casi 2 o 3 semanas y la gente pasa hasta 2 o 3 días. Ahí hay problemas graves. En la ciudad nos hemos visto desabasto por horas, no hemos visto desabasto por días. ¿El problema cuál es? Ya se comentó que estuvo mal la planeación, porque no hubo planeación como tal. Si se hubiera dado, no hubiera pasado este problema. Ok, en el caso del Huachicol, lo que empezó el presidente de la República es una cruzada nacional, porque al final de cuentas era un robo institucionalizado lo que se estaba llevando a cabo a través de Petróleos Mexicanos y a través de los negocios establecidos que eran las gasolineras. Yo creo que ya tienen la información, ya está ahí la información, ya lo que sigue es la consignación de los responsables. ¿Eso en qué nos va a ayudar a los mexicanos? Nos va a ayudar primero que nada en que te den litros de a litro, porque la corrupción estaba demasiado grave. Te daban litros de 800 y a nadie clausuraban y nadie decía nada porque ellos pagaban su cuota. Y después de eso todavía te venían gasolina robada. Entonces era un negocio para los empresarios, no para los mexicanos. ¿Qué va a pasar ahora? Lo que va a pasar ahora con estas consignaciones es que la gente le va a empezar a medir a no comprar robado. De esa manera va a haber más recursos para el país. Va a haber más dinero para el gobierno. Y todo lo que no estamos de acuerdo pues, en que siga la corrupción. Aquí se toleró la corrupción. Ya lo que sigue son los resultados. Ya hiciste la operación, ya nos aventamos casi 1 semana y media sin gasolina. Ya. Ahora que sigue, nada más los responsables, consígnanlos quiénes son. Y empiezan a dar nombres, que son empresarios gasolineros importantes, no te hablo de un empresario de una estación. No. Son grupos importantes. Pero qué bueno. Esto es lo importante. Oye, pero qué bueno. Ahora, ¿por qué Deschamps sale con un amparo? Mira, ¿Tiene cola que le pisen? Romero Deschamps, hay 2 cosas. Romero Deschamps siempre ha sido parte del sistema. Romero Deschamps ha jugado con el sistema y por eso nunca le han hecho nada. En el caso de la maestra Elba, pues Elba no con el sistema, por eso te las cobra. Cuando vas en contra del sistema siempre te cobran las cosas. En este caso, Romero Deschamps es responsable. Claro que es responsable. No todavía están lejos. En el video que subiste a las redes se ven pipas de 2, prácticamente que son los de la Canacar que prestaron sus pipas para transportarlo. ¿Y por qué Pemex nada más lo hace con una sola pipa? ¿Por qué? Pues por economía, porque te cobran por viaje, te cobran por flete. En cambio, si usas los famosos dobles que le llaman las dobles, pues cobras un solo flete. Pero aquí que dicen, por economía yo te cobro por flete. Aparte, hay un amparo que está en la corte porque prácticamente el sindicato de petróleos tiene acaparado la distribución de la gasolina. Solamente puedes moverlo con los camiones del sindicato de petróleos mexicanos. Ese es un negocio de Romero Deschamps del sindicato. Pues imagínate. Entonces ahí es donde tienen que entrar. Estaba el amparo en revisión, no sé cómo terminó, pero hasta donde yo sé, estaban en contra del monopolio que ejercía, porque únicamente el sindicato podía transportar la gasolina de petróleos mexicanos. Hoy ya nos dimos cuenta los mexicanos que entraron los de la Canacar a cargar gasolina para la distribución en pipas de doble, que no eran pipas de petróleos mexicanos de sindicato. ¿Por qué? Porque sindicatos no te cargas si no le pagas. Y aparte te extorsionaban con 5,000 litros por cada pipa. O sea, ¿de cuánto dinero estamos hablando en el ámbito de solamente la corrupción que tiene que ver con el huachicoleo? Mira, en el libro más reciente del Oro Negro, de Ana Lilia, te habla de 250 millones de pesos diarios. Ay. De eso te está hablando. Perdón. De eso te habla. Me salió del colon. Diarios, 250 millones de pesos. Diarios. Del robo del huachicol. De la Profeco se hablan son 300 millones de corrupción.
por las estaciones. A ver, más diario. O sea, son 500 millones de pesos diarios. Lo que te cuesta en corrupción. Para que tengas una idea de qué negocio estás hablando. Ahora, para irnos a pausa, Óscar Valdés, a ver, ¿cómo podríamos plantear esto? Ese dinero, ¿cómo se divide y entre quiénes? Es decir, ¿cuál es la línea, la cadena alimentaria, pues, del huachicol? Dirección de Petróleos Mexicanos, Ajá. Presidencia de la República y empresarios. ¿Y los que ordeñan? Pues les dan una cuota nada más. Bueno, hasta la Policía Federal le pagaban $1 por cada litro que dejaban pasar, para que tengas una idea. O sea, es un bugrero. Es un embaradero general, esa es la realidad. Eso es lo que se está viendo, es un embaradero desde que llegas y pones prácticamente lo que llaman ellos el famoso popote, que así le llaman ellos, para sacarlo. Desde ahí, el Policía Federal, que ya sabe que ya es huachicol, te va a cobrar $1 por litro que estás llevando. Si hablamos de 5,000 pesitos por viaje, que es la mordida que le dan para que se reportaran con sus comandantes. A ver, estoy hablando con el que deseo profundamente sea el fiscal anticorrupción de México, Óscar Valdés, José Óscar Valdés Ramírez, doctor en Derecho Constitucional, picudísimo. Bueno, 15 honoris causa y demás. Tú, ¿cómo detendrías el huachicol en México? ¿Tú qué harías? Porque sí, te vas con los líderes, te vas con los de arriba, los 4 o 5 pisos del huachicol, pero ¿cómo le haces con la gente tranza, corrupta, que vive del huachicol? O sea, ¿cómo le harías? Vamos a una pausa y regresamos contigo aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Óscar Valdés Ramírez, yo les pido, por favor, sigan en Twitter y en Facebook también estás, ¿verdad? Yo te sigo en Twitter al doctor José Óscar Valdés. Es @DR José Óscar V de Valdés. ¿Cómo terminas? Juguemos a que eres el fiscal anticorrupción, que ojalá sí seas. ¿Cómo terminar con un negocio que diariamente te deja 500 millones de pesos? Háganle la suma en una semana, en un mes, en un año, alégale. Es un chingo de lana. Sí, es bastante dinero. ¿Cómo terminas con eso? ¿Cerrando los ductos como la decisión que están tomando ahora? No, a ver, yo creo que ya lo que hicieron en este momento ya saben exactamente el tamaño del monstruo que están enfrentando. Que antes yo creo que no lo querían ver así. Ya sabes ahorita el tamaño del monstruo que es, ya sabes el tamaño de corrupción que es y sabes dónde está el problema. Primero que nada, en el caso de los directivos de Pemex, ponerles unas declaraciones importantes que te digan cuánto tienen, porque siempre que llegan, ellos no viven del sueldo. No conozco a ningún directivo de Pemex que viva del sueldo, literal. Con los contratos que hay multimillonarios que te piden porcentajes, viven de eso. Nadie vive del sueldo, esa es la realidad. Es una utopía eso de vivir del sueldo en el gobierno federal. Entonces, a final de cuentas, que es primero la responsabilidad de los directores que permitieron esto. Después, el presidente quiere hacer una consulta para los presidentes de la República para poderlos juzgar. Ya ves que había comentado que iba a hacer una consulta pública para ver si juzgaba a los presidentes de la República, ¿no? Yo creo que ya la consulta, ya que la vayan pidiendo al Congreso de la Unión, yo creo que ya están las condiciones dadas para poder juzgar a los presidentes de la República. Le pedimos al presidente una consulta, porque sí vas a tener que meter a presidentes de la República en cuestiones legales. Bueno, no creo que nadie diga no. O sea, bueno, ¿o sí? ¿Habrá gente que diga no metas a la cárcel? No, yo creo que no, pero vamos, el presidente había propuesto que iba a hacer una consulta y lo va a consultar, ¿no? Recuerda que ese va a ser su manejo, entonces esperamos que esa consulta realmente sea vinculante para poderlos obligar, pero ya tienen los datos. Primero que nada, la consideración de los responsables con los datos que hay en Hacienda. Es bien importante porque si te vas a inventar una carpeta de investigación y que hagas la comprobación de las cosas, va a ser muy difícil. Yo creo que aquí lo importante con los datos que está diciendo Santiago Nieto es irse como agarraste al Capone por los impuestos, en el caso de los empresarios. ¿Cuánto declaraste, cuánto tienes y cuánto hay? Va a ser lo más simple. ¿Cómo sabes cuánto tienes? Si Porque esos es bien 500 simple. millones, entiendo bien, ¿son en efectivo? Son cash, pero te voy a explicar cómo los puedes detener. ¿Cómo rastreas eso? En el caso de las gasolineras, te voy a explicar, es muy simple. ¿Por qué? Porque tú tienes una venta que te hace Petróleos Mexicanos.
te vende de 2 pipas, tienes 10,000 litros. Tienes que tener ingresos por 10,000 litros. Si después de eso, en 4 o 3 meses, no has tenido ninguna venta y tienes cuentas bancarias, entonces dime, ¿a quién le estás comprando? No, a ver, Óscar, eso es lo más obvio. El manejo efectivo no lo vas a agarrar por su cuenta de banco. No, pero el problema que tenemos aquí, ¿cuál es? Recuerda que las gasolineras es un sistema ya organizado, ya hecho, en el cual tienes un registro de compraventa de petróleos mexicanos y manejas cuentas de banco. Ya tienen ahorita en la inteligencia financiera los números de ver cuánta gente realmente le ha comprado a Pemex producto para poder vender y cuánta gente no le ha comprado a Pemex. Y de ahí ya tienes un cruce de información para que los puedas realmente ver quiénes son los responsables. O sea, necesitas escanear 3,000 ya las tienen, gasolinerías en México. Ya las tienen. Ya están escaneadas. Ya están. Ah, bueno. Ya están. Entonces ya tienen la información de dónde se vendían roba. huachicol y dónde se roba, ya lo tienen. Ahora, la Policía Federal tienes que sanearla en el sentido de que ya antes te cobraban 5,000 pesos por viaje. Mírate nada más si pasaban, si ahorita viste 3,500 pipas que vinieron a abastecer la Ciudad de México, mírate de huachicol que vengan por 5,000 pesitos cada que pasaba una, y de ahí se repartían todos. Ser un pastel que daba para muchas cosas. Es un monstruo de 1,000 cabezas. Tolerado, obviamente, ¿por qué? Pues desde Los Pinos. ¿Por qué? Porque desde ahí pasaba todo. El presidente estaba perfectamente enterado. Cuando yo dije en mis redes hace 3 años esto, dije, lo que les voy a decir me puede costar la vida. Sí, nos están robando a los mexicanos desde Los Pinos y di nombres. Y te amenazaron. Y me amenazaron. Le dije, fue el secretario de la República porque tienen gasolineras. El grupo G500 de los españoles, que es igual que el grupo G de Rubiel, piensa en grande, pues que les echen un lente nada más a ver quiénes son. O sea, los datos los tienen. Ya están los datos, ya los tienen, ya saben quiénes son. Ya más cosa que actúen. Ya los tienen. ¿Y van a actuar? Sí, se van a actuar. No les queda otra, literal. O sea, no hacerlo y simular. Y entonces es impunidad. Y es inmunidad. Y eso es corrupción. Ahora, la información del Wall Street Journal y otros tantos medios en el mundo en cuanto a que no hubo abastecimiento de parte de Estados Unidos, algunos medios aseguran que por la posible compra ya no a Estados Unidos del crudo y de la gasolina, combustible, sino a Venezuela. Mira, ¿qué sabes de esto? Yo te voy a ser bien claro. Decía don Porfirio Díaz, pobre de México, tan lejos de Dios y cerca de los Estados Unidos. Si a Peña Nieto, con todo el poder que tuvo en el Congreso, por haberle asociado con los chinos para el famoso tren, los americanos le pusieron en jaque y obligaron a que se cayera el famoso tren de los chinos y se echaron para atrás. Porque no fue con los gringos, no fue con los americanos. Con los chinos, entonces ver, la doctrina Monroe es América para los americanos, exacto. Punto. Y esa no te la vas a poder quitar. Y los tenemos aquí cerca de vecinos, lamentablemente. Entonces Andrés Manuel no tiene más que opción que comprarle a Estados Unidos. O le compramos a los gringos, o sencillamente los gringos no nos van a surtir y a ver después cómo le vamos a empezar a hacer. Del trompudo, eso sí. Y ahora, vamos a ver cómo está el mundo. Recuerda cómo se ahorita también Trump. Digo, tiene paisados a la comunidad de Estados Unidos porque quiere que le den para su muro. En Francia, un amigo sacó ahí de vacaciones, dijo, oye, ya ni vayas a Francia de vacaciones. Me la pasé en manifestaciones toda la semana, no pude salir del hotel. Sí, es cierto. Dice, yo no sé, me fui a gastar mi dinero nada más, no pude salir. Es tiempo de América Latina, les digo, o sea, van a preparar viajes para este año, tiempo de América Latina. Entonces, a final de cuentas, yo creo que el problema que tenemos, ¿cuál es? Yo sí creo que México debe de pintar su raya de Maduro a nivel internacional para algo muy importante. Si ya el gobierno de Maduro lo declaran ilegal y lo declaran un gobierno no grato para Estados Unidos, recuerda las sanciones de los americanos. Ojo ahí también a los abogados que están cerca de Marcelo Ebrard. Porque yo lo conté con amigos expertos en Washington y me dicen, a ver, si tú haces negocios con un gobierno que los norteamericanos lo tengan tachado, estás pelas, Agárrate. Literal. Agárrate. Yo creo que ya lo que sigue es que van a declarar que Maduro pues no va a ser presidente de Venezuela. Digo, después le das un levantón a su líder opositor y luego, gracias a la cuenta, o sea, lo vuelves a soltar. Pero ¿por qué a ver, dicen que la Constitución uno debe de mantenerse y entonces no meterse en los asuntos. La doctrina Estrada. Mira, el problema aquí es muy claro, ¿no? El problema que tenemos es con la famosa doctrina Estrada. El respeto a los pueblos, a que cada quien haga su forma de gobierno. El problema que tenemos, ¿cuál es?
Recordemos también que cuando ha habido elecciones en México decían que eran fraudulentas, se le pedía apoyo a la comunidad internacional. Hoy que se está del otro lado no se le pide apoyo internacional porque lo que se hace Andrés está Manuel le bien. pidió apoyo Claro, a nivel mundial por el famoso fraude del voto por voto. claro. O sea, al final de cuentas, Pero entonces, ¿por qué no se pide en contra del genocidio y del crimen que mira, se está haciendo frente al mundo en porque Venezuela? el problema que tendríamos cuál es, o el problema que depende del México cuál es, y no se quiere enfrentar un problema así. Da una sanción para un gobierno donde no tiene intervención. No tenemos ningún negocio con Venezuela. Vamos a verlo frío. Pues con más razón. O sea, sí, pero el problema cuál es. ¿O será el que le problema es debo un político. favor? No, ni siquiera lo veo por esto, voy a explicar por qué. Andrés, su base social es la que está manteniendo y va a mantener con los programas sociales que son los 30 años que llevamos al poder. Esto es lo que va a hacer Andrés Manuel. Bien. Párale de contar. El problema que yo veo aquí, recordemos que la gente que está en Morena en este momento en el poder es la gente del PRI de los 70s, aunque les duela, pero esa es la verdad, ¿eh? Vamos a ser muy claros. O sea, yo soy aliado, no soy empleado. Haciendo claro, la gente que hoy está gobernando es la gente del PRI de los 70s. Incluido Andrés Manuel. Claro, pues todos venimos del PRI, literal. Sí, no podemos O sea, pues, negar ¿de las dónde? raíces, desgraciadamente. Yo vengo del PRI, o sea, el asunto ¿cuál es? El problema es que en este momento, si tú ves la política internacional que llevó a cabo Luis Echeverría Álvarez, pues es la política que vamos a llevar a cabo en México. ¿Cuál era? El proteccionismo, el populismo. O sea, así era. ¿Y a qué nos llevó con Luis Echeverría? Luis Echeverría nos llevó a los excesos de su mujer que ponía pianos por todos lados. A los excesos de su mujer. Aquí afortunadamente Müller pues no está en ese sentido, pero recordamos que en esa época los pianos de la señora estaban impresionantes, las aguas de horchata, estaban a todo lo que dan, para que lo conozcan, eches una leída porque estaba interesante. La compañía Echeverría siempre andaba vestida con trajes regionales y te obligaba a usar guayaberas. Punto. ¿Y la economía? ¿Y las relaciones internacionales? ¿Y la inflación? Las relaciones eran de amigos, era cuando México se hizo más pueblo amigo. Fue cuando trajeron una playa de escritores importantes de los 70s de Chile. Fue cuando de repente le abrió a mucha gente de los chilenos que se vinieran para acá. Por eso decían que México era el paraíso de los asilados. Fue el boom cultural del país. Esa fue la realidad en esa época. Económicamente no nos fue tan bien, pero fue la época en que se hicieron las únicas refinerías que hay en México, hay que decirlo, son las que hizo Luis Echeverría. Literal. Y las que hará Andrés Manuel. Y las que va a hacer Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué invertir en refinería cuando el mundo está para el otro lado? Porque el problema que tenemos en México es que nada más tenemos infraestructura para la carretera. No desarrollamos ferrocarriles, Cedillo los privatizó. No tenemos unas áreas para transporte. Hay estados que ni siquiera tienen aeropuerto. Todo es por carretera. En México las casetas, pues, todos son casetas. Todo es diésel y gasolina. O sea, no tenemos otra infraestructura. Ese fue el problema de este país. Otros países, aleatoriamente, Estados Unidos, Europa, tienen trenes. Aquí no tenemos eso. Yo no lo tenemos. Si no tuviéramos trenes, no tenemos abasto de gasolina, ¿eh? Para nada. Pues para que esa carretera te los traes todos los bienes y servicios y los perecederos en tren y no te pasa nada. No tenemos trenes. El único tren es el de carga. Y no es para puntos perecederos. Para despedirnos, Óscar, porque tenemos mucho que platicar, José Óscar Valdés Ramírez, me gustaría que los lunes estuvieras todo este tiempo con nosotros. Adelante. Por favor. Es que hay muchos temas. Se está yendo en un sentido, porque mira, ahí te va, nada más para resumir. El resumen de los primeros días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador significan, importa. Canceló en 42 días de gobierno, canceló la obra de infraestructura más importante de los últimos 40 años. El aeropuerto. Ofreció legalización y oferta de trabajo a migrantes ilegales de Centroamérica cuando no tenemos trabajo para muchos mexicanos. Los despidos masivos en SAT, ISSSTE, nuevo aeropuerto, turismo, gobernación, AFINSA, etcétera, 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 son brutales. Se le viene la caída del helicóptero de Puebla, que pues es una circunstancia bastante difícil para cómo se está viviendo hoy este tema. El robo de combustible que desencadena desabasto de gasolina a nivel nacional, rogando en que vaya por el rumbo de detener a los corruptos y no de cubrir y tapar el ojo al macho, sí. al macho.
El reconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro, que no ha sido una cosa menor. No ha sido menor. La cancelación de la reforma educativa, de la evaluación de docente a maestros. ¿Qué te dice esto? ¿Esa es la esperanza de México? No, a ver, yo creo que eso es lo que ofreció en campaña y eso es lo que va a hacer, te engaña con la verdad. Entonces no está engañando a nadie. ¿No? Está haciendo lo que prometió. Lo que prometió te lo dijo. A ver, en el caso de los empleados de gobierno, ¿qué fue? Dijo, voy a correr a todos los aviadores, a todos los de confianza. Pues ya los está corriendo. No, ya los corrió. Ya los corrió. Te engaña con la verdad. Dijo, no quiero el aeropuerto. Pues no va al aeropuerto. Voy acá con la corrupción. Pues sí le está entrando al toro. O sea, te va a engañar con la verdad. ¿El asunto cuál es? El problema es que vamos a esperar los primeros 100 días de gobierno, porque ya después de los primeros 100 días de acciones vienen las reacciones. Claro. A ver, ahora ya hiciste lo que tenías que hacer y ahora sobre qué bros vamos a ir. Eso va a ser lo importante. También te quiero comentar que en las redes sociales lo que se ha hecho y en las encuestas que han hecho los medios han comentado que están de acuerdo en que el presidente encabece un programa contra el huachicol y contra el robo de combustible. Todavía ahí tiene una aprobación del 56%. Sí. O sea, es alta la aprobación. Creo que es corta, ¿no? Frente a lo que significa. Todos estamos a favor de que se acabe esa corrupción. Ahora, ¿el problema cuál es? El problema va a ser que si este desabasto se sigue dando así, va a estar muy complicado el asunto y va a complicar al país. Eso va a ser lo complicado. Y cuando escuchas la palabra racionalización, por más que no quieras voltear para Venezuela y para los países comunistas, se escucha racional, dicen, no, pues eso es comunismo, ¿no? Eso es el problema. Próximo lunes. En punto de la hora. @DR. OscarValdez.mx, ahí está todas mis redes, es más fácil ahí. OscarValdez.mx, ahí me encuentras en todo. Exacto. De toda la gente tuya que me contesta, les pregunto, les contesto. Pregúntenle lo que quieran, ¿eh? Él sabe, es un hombre que sabe. Pregúntenle, ¿qué opina? ¿Qué sabe? ¿Qué reflexión? ¿Cómo? Acérquense a Óscar Valdez. Pausa, volvemos.